Esa fue la primera persona que abusó como violación relativamente. Y de eso quedé embarazada. Le quise insinuar que había más hombres que habían abusado de mí. Las amenazas cuando eres una niña, si no te enseñan, si no te educan, si no te explican, tú las crees. Y pues obviamente me amenazaban y yo, pues, ¿qué hacía? Me quedaba callada porque no quería que le hicieran a mi mamá o algo a mis hermanos, o prefería que lo hicieran conmigo y no con mi hermano. Mi mamá no me lo creyó. De hecho, es la cachetada que más me ha dolido en la vida porque me dio una cachetada y me dijo que era mentira, que yo era una mentirosa y que tenía que agradecerle a ese ser que era mi padre, que no lo era. Es difícil y doloroso, pero si alguien se pusiera en mis zapatos, no hubiese querido nacer. Hay historias que son muy difíciles de escuchar, no porque sean lejanas o imposibles de imaginar, sino porque nos obligan a mirar de frente realidades que preferimos pensar que no existen. La historia de hoy es una de ellas. Durante años, la invitada de hoy vivió situaciones de abuso, violencia y sufrimiento constante que marcaron profundamente su vida. Creció experimentando circunstancias que ninguna niña debería vivir y aprendió a sobrevivir mucho antes de tener la oportunidad de simplemente vivir. A lo largo de esta entrevista hablaremos de dolor, de identidad, de orientación sexual y de cómo, por mucho que pasen los años, hay heridas que siguen doliendo profundamente. Pero también hablaremos de algo más, de la capacidad humana de salir adelante cuando parece imposible hacerlo. Hoy, en Otra Mirada, escuchamos una historia tan dura como necesaria. Para empezar, me gustaría preguntarte algo que parece simple, pero muchas veces no lo es. ¿Tú quién eres hoy? Bueno, si me preguntas quién soy Auriel Domínguez, pero uso el nombre de Auri León. Tengo 36 años, venezolana, pertenezco a la comunidad LGBT, soy lesbiana, tengo una hija de 19 años, me caracterizo como una persona fuerte, resiliente, y lo que más destaca de mí es mi carisma, mi humor, mi buen humor a pesar de tantas cosas y adversidades que he tenido que sobrepasar, pero eso es lo que más me caracteriza, mi buen humor y mi gran corazón. Podríamos hablar un poquito sobre tu identidad. ¿Cuándo empezaste a entender quién eras, tu orientación sexual? Mi orientación sexual la comencé a entender aproximadamente 18, 19 años después de haber tenido a mi hija. Ya tenía conocimientos de ese tipo de orientación y tenía rasgos, mas no quería aceptarlo. Como que de niña era extraño lo que te inculcan los padres, la iglesia, el adoctrinamiento de la vida es diferente, entonces como que te alejas de lo que sientes y es ahí cuando todo empiezas a ocultarlo, a frustrarlo, a guardarlo, pero llega un punto en el que es como que ya estás casi al estallar y todo sale, entonces no puedes ocultarlo más, no puedes mentirlo más y realmente comencé a darme cuenta de mi orientación sexual ya después de haber tenido a mi hija y salí del closet relativamente a los 24 años. ¿Cuál fue el boom que te hizo decir como hasta aquí? Eso fue cuando después de haber tenido a mi hija
por temas temas de violencia, de abuso, de todo eso, ya yo estaba colapsada. Pero como yo estaba teniendo mi hija, no podía decir el boom hasta aquí, no podía salir, porque es un ser que todavía no conocía la vida. Esperé que mi hija tuviera conocimiento real de lo que era la vida. Con mis enseñanzas le explicaba a medida que iba creciendo una cosa tras otra, no la adoctriné, la enseñé. Entonces cuando ella ya tenía una edad que podía entender lo que significaba la orientación sexual, que había distintas, le expliqué y ahí salí del closet. Pero eso fue lo que más me costó por mis padres, hermanos, no por mi familia, porque ya en ese momento era como que no era familiar, yo no era familiar, yo estaba muy alejada de lo que era una familia. Solo tenía a mi hija y pues vivía por mi mamá y mis hermanos. Pero ya con mi hija fue el impulso para salir del closet. ¿Cómo se lo tomó ella? Mi hija tranquila, porque ya mi hija tenía las enseñanzas y lo que debía saber sobre ese tipo de tema. Así que ella lo tomó muy bien, tranquila. Le costó porque al yo salir del closet fue como que todo el mundo sabe que habemos personas que no nos importa lo que digan los demás, pero hay personas que sí y que sufren bullying, sufren ese tipo de cosas. Entonces cuando a mí me ven que ya tengo mi pareja formal y así, fue como que pero ¿qué pasó aquí? Porque según la vida que yo llevaba, ya yo había tenido una pareja, viví una vida X, entonces fueron muchas especulaciones que llegaron a la escuela y mi hija sufrió bullying por ese tema. Entonces mi hija, como ya conocía, ya sabía de esas cosas, también sabía defenderse, mi hija se defendía, pero sí sufrió muchas veces de bullying porque su mamá era lesbiana. ¿Qué sentías tú en ese momento al ver que tu hija sufría bullying por una cosa tan...? Rabia, impotencia por la ineptitud de las personas que no saben explicar y no saben dar información a sus hijos, más que chismear o malinterpretar o mal decir las cosas, porque es mal información la que le dan a sus hijos y hacia ellos mismos, porque ellos mismos provocan eso, hablando, chismeando, diciendo no, mira acá, hablando de allá, porque no son felices en su vida, entonces no quieren que los demás sean felices. Entonces los hijos escuchan eso, absorben esto y eso es lo que llevan a los colegios. Entonces usualmente el pueblo es pequeño, infierno grande, y eso era donde yo vivía, un pueblo pequeño. Todo se sabía, todo especulaba, chismeaba. Y mi hija pues sí pasó, hasta en la secundaria pasó eso y pues yo me llené de impotencia, de rabia, pero mi hija se defendía muy bien, gracias a que yo siempre la bien eduqué. ¿Y cuál fue la reacción de tu madre y de tus hermanas cuando se lo contaste? Mi mamá no lo creía hasta que yo traje a mi pareja a vivir conmigo. No le afectó tanto como que a ella porque, bueno, soy su hija, pero sí lo que hablaran los demás. Pero no le molestó tanto. Mi papá es otro tema porque mi papá vivía en otra parte. Él es un poco, para no decir machista ni homofóbico, a la antigua, y como que no me aceptaba a la primera, no era fácil para él, se le dificultaba. Habló con mi tía, que hablara conmigo para que me orientara, pero era distinto, ya yo era una mujer adulta y pues él aprendió a aceptarme. Mis hermanos
normal. Ellos lo tomaron normal, menos el mayor. El mayor sí le fue difícil aceptar eso y le fue muy complicado. De hecho, he tenido más de 7 parejas y la primera que aceptan es la que tengo ahorita. Has comentado que sufriste abuso y violencia. Sí, desde niña, desde que tengo uso de razón, quizás antes de tener uso de razón, lo viví. ¿Por parte de tu familia? Sí, por parte, no familia, ¿cómo se dice? Sanguínea, pero sí familia de crianza. Pero fue el papá de mis hermanos, su hermano y su tío, que yo era una bebita, usaba pañal. Recuerdo, tengo algunas fotos de imágenes en mi cabeza que usaba pañal, creo. Después fui creciendo con ese abuso constante por parte de ellos. No al mismo tiempo, sino que en distintas situaciones me tocaban mis partes. No pasó a violación como tal, pero sí fue una violación de abuso, porque fueron tocamientos indebidos. Y con eso pasé casi mi niñez hasta mi adolescencia. Luego el esposo de una tía lo hizo también después, porque yo me mudé de donde vivía con mi mamá, me fui a otra parte con otra familia, y pues el esposo de una tía también lo hizo. Luego regresé con mi mamá. En el transcurso de mi niñez pasé bullying, pasé golpes de vecinos, de niños, de niñas. Yo era muy sumisa por el tema de que abusaban de mí desde que yo tengo un uso de razón o antes. Yo me volví muy sumisa. Entonces, como que para mí era normal el que abusaran, o me golpearan, o me agredieran, o me gritaran, o me insultaran. Cualquier tipo de abuso, de maltrato, para mí era normal. Así que no me defendía. Llegó la adolescencia con ese trauma, con esos temas que no iba a psicólogo. No, creo que en los tiempos en el que nací y antes era muy raro el que no es como ahorita, que te sientes mal y tienes la posibilidad de que mira, pero el psicólogo cualquiera te lo puede decir y no es un tabú. Antes era un tabú, como que el psicólogo era para locos y no es así. Entonces en ese tiempo como que no había temas como para ir a psicólogo y eso, y uno mismo tenía que llevar eso por dentro, sacarlo, y tenía 2 opciones: o ponerme agresiva, maltratadora, igual que la agresión que yo llevaba, o ser sumisa. Y entonces pues era sumisa. Cuando tenía 14 años me secuestraron con una amiga, casi me venden como trata de blanca, pero gracias a un tío que tenía, porque ya no está, me encontraron. A mí también, porque luché mucho con eso. También pude salvar a mi amiga y a otras chicas, y bueno, la policía nos encontró y eso, y nos llevó. Eso fue un secuestro, fue muy, muy traumatizante, horrible, pero no me violaron ni me abusaron porque yo era señorita. Entonces, cuando eres señorita, te ven más caro. Y yo era la más cara por ser señorita. A las otras chicas las drogaban y las prostituían. Pero a mí no, a mí me tenían encerrada esperando quién pagaba más por mí. Pero bueno, nos encontraron, salimos. Allí sí fui al psicólogo, mi mamá me apoyó. Regularmente lo que fue de niña y de adolescencia, muy poco fue el apoyo que yo tuve de madre o de tías, o no tuve. Yo casi que me crié sola y crié a mis hermanos de niña, porque desde los 7 años yo trabajo y así. A los 16
ya yo sentía esa conexión hacia las chicas. Desde más niña lo sentía, pero ya era adolescente, vamos. Entonces, como que siempre me llamaba la atención una chica o otra chica y como que no les decía, pero siempre estaba con ellas. Iban a un lado, yo quería ir con ellas, pero solo era para estar cerca de ellas, no porque podía decirles que me gustaba o algo así. Entonces fui a una fiesta con ella, con una de las chicas, y allí estaba, como te digo, pueblo chiquito, infierno grande, uno de los vecinos de la familia de mis hermanos, que era según mi familia que me crió. Entonces, ahí estaba, era conocido, yo no tomaba alcohol, de hecho no me gusta mucho el alcohol, rara vez tomo. Entonces, uno de los que estaban ahí me violó. Esa fue la primera persona que abusó como violación, relativamente. Y de eso quedé embarazada. ¿A tu hija explotó? Sí. Luego yo jugaba fútbol, era deportista, estudiaba, me mantenía entretenida, me mantenía haciendo algo siempre. Si no estudiaba, hacía algún deporte. Luego que tuve un accidente, me enyesaron mi pierna, no podía jugar. Luego cuando iba a volver a jugar, me dan los síntomas y estaba embarazada. Estaba embarazada porque cuando yo pasé por la violación no hubo ese tema de denuncias como tal porque tenía que llevarme a mi mamá. Yo no quería que mi mamá supiera ni quién era. Sí, después. Entonces yo fui a la policía y eso, y aparte el que lo hizo tenía dinero, así que pagó para que no fuera más allá la denuncia. Lo que alegaron fue que yo tenía alcohol en la sangre cuando no me habían hecho exámenes ni nada porque no podían, era menor de edad y no estaba mi mamá presente. Pero eso fue lo que hicieron en ese momento. Y bueno, después a los 3 meses y medio se me presentaron los síntomas y como yo para poder jugar, entrar a la liga tenía que hacerme análisis y todo eso, me los hicieron. Me hicieron antidrogas y todo. Obviamente siempre los hacen y salí embarazada. O sea, estaba embarazada. Ya tenía 3 meses y medio. ¿A día de hoy sigues teniendo contacto con tu agresor? ¿Perdón? ¿A día de hoy sigues teniendo contacto con el padre de tu hijo? No, que es tu agresor. No, yo nunca tuve contacto con él. O sea, ese día porque él me dijo, yo te llevo, y era conocido, prácticamente familia. Entonces él vivía al lado de la casa de las personas que me criaron, así que prácticamente familia. Y le dije que estaba bien, pero me dijo que para poder llevarme tenía que tomarme 2 copas de alcohol, de ron, y me las tomé y perdí el conocimiento. Ya después de eso, sí lo veía en la calle y todo, pero para mí era como que un trauma más en mi vida. ¿Él sabe que tiene una hija? Claro que sabe porque después que yo supimos que estaba embarazada, yo le dije. Y él quiso decir que en la casa donde estábamos de fiesta había más hombres. Entonces quise insinuar que había más hombres que habían abusado de mí, pero el único que estaba encerrado en una habitación conmigo era él. Así que no había forma, porque nadie más, todos decían que él me llevó a la cama a dormir y se quedó ahí conmigo, porque yo me había quedado desmayado o quedado dormida, algo así. Bueno, en fin, salgo embarazada. Mis tías le dijeron a mi mamá para que me provocaran un aborto. Lo pensé, no lo voy a negar, pero dije que no, porque yo no estoy en contra de los abortos, siempre y cuando sea por algo como lo que me pasó. Si la persona tiene su decisión propia de hacerlo, de provocarlo, o si pues
no hay forma de poder tener el bebé. Pero no estoy a favor del aborto ni tampoco en contra, pero sí de una vida. Sí estoy en contra de que maten a una vida cuando ya está formada una vida. Y mi hija ya tenía 3 meses y medio, ya estaba totalmente formada, tenía todo completo y casi que se le veía su órgano, si era femenino o masculino. Yo decidí tenerla. Decidí hacerme responsable en cuanto a mi mamá me dijo que yo decidiera si mis estudios o el embarazo que tenía. Y yo decidí por mi embarazo, porque era una vida. Y después tuve a mi hija y ya yo tenía experiencia, ya había criado a mis hermanos también desde pequeña, así que no me iba a ser difícil. Creo uno que no se iba a ser difícil. Tuve a mi hija. Estaba terminando mi 3er año de secundaria. Me dediqué a trabajar, me dediqué a mi hija. Después me separé de mi mamá por temas, problemas con mi madre. Y decidí yo salir adelante sola con mi hija. Y eso hice. Ahora mi hija tiene 19 años. La amo, es lo más grande que tengo en el mundo. No agradezco al ser lo que me hizo, ni cómo lo hizo, ni por qué, porque tampoco me interesa saberlo, pero le agradezco a la vida haber tenido a mi hija, porque ha sido mi compañera desde que supe que estaba dentro de mí, y es mi impulso de vida, porque creo que si no lo hubiera tenido ya yo no existiera. Durante tu infancia, ¿le contaste a tu madre lo que estaba ocurriendo? No, porque como te digo, era muy sumisa y como que crecí con eso y me lo adaptaron como en mi cabeza, como que eso era normal. Eso era algo normal, que eso pasaba. Yo sabía que no estaba bien dentro de una edad a la que llegué, pero como que las amenazas cuando eres una niña, si no te enseñan, si no te educan, si no te explican, tú las crees. Y pues obviamente me amenazaban y yo, pues, ¿qué hacía? Me quedaba callada porque no quería que le hicieran a mi mamá o algo a mis hermanos, o prefería que lo hicieran conmigo y no con mi hermano. O sea, era algo que era ellos o yo, y yo prefería yo antes que ellos. Cuando fui ya casi adolescente, tuve un colapso donde vivía por el esposo de mi tía. Me deprimí tanto que lo solté, lo dije, se armó todo un problema. Mi tía le habló a mi abuela le habló a mi otra abuela, y mi abuela habló con mi mamá. Mi mamá no me lo creyó. De hecho, es la cachetada que más me ha dolido en la vida, porque me dio una cachetada y me dijo que era mentira, que yo era una mentirosa y que tenía que agradecerle a ese ser que era mi padre, que no lo era, que era el padre de mis hermanos más no el mío, y me dolió mucho. Pero yo continué levantándome como siempre lo hacía, a seguir así hasta hace casi un año, podría decir, no, casi va a ser un año que hablé con ella y le conté todo lo que pasé desde que tengo uso de razón hasta ya grande, porque es que mi vida ha sido una tragedia, porque volví a pasar lo de la violación en Perú hace 2021. Sí, ya ni recuerdo cuántos años, porque no lo quiero recordar, pero sí, hace años ya. Pero también pasé lo mismo en Perú, buscando trabajo. Entonces como que, me creaba antes una imagen en mi cabeza, como que yo era un imán para el abuso, como que ya no podía hacer más, pues. Pero
fui a terapia, psicólogos, psiquiatras, caí en una depresión muy tenaz. Lo único que me levantó fue mi hija, porque yo solo vivía por ella. Aún no queriendo vivir, intentaba hacerlo por ella, porque todavía estaba joven y necesitaba una mamá, no podía dejarla sin una mamá. Entonces, bueno, pasé por todo eso, lloré, me deprimí, caí en el fondo, en lo más bajo que alguien puede caer, en una depresión. Y así como caí, me fui levantando. Sí, como te digo, tuve terapia, ayuda, agradezco mucho esa ayuda. Y ahí entendí que yo no era una víctima, porque de paso ahí, en ese tiempo, dejé de tener fe. Yo era una mujer de fe, crecí con lo católico, crecí creyendo en Dios, porque eso es lo que nos adoctrinan, eso es lo que nos enseñan y eso es a lo que nos adaptan. Entonces yo crecí teniendo fe, creyendo en Dios, pero en ese momento colapsé tanto, trayendo mi pasado al presente y pensando en un futuro que no quería. Dejé de tener fe, no creo en Dios, no creo en las religiones, no creo en nada. Podría decir que soy atea. Y bueno, con la ayuda de la terapia y eso me levanté y salí adelante. Tenía una pareja en ese tiempo, pero tenía muchos problemas conmigo misma, en mi mente, con la vida. Tenía miedo a salir, tenía miedo a los hombres, no quería acercarme a nadie, constantemente tenía temor de todo. Y bueno, poco a poco salí adelante y me volví a levantar. Después volví a caer porque me llevé a mi hija a Perú. Mi hija me dejó y se fue con un novio, me abandonó y sufrí ese abandono. La pasé mal, me levanté de nuevo. Después me dejó mi pareja, me fui infiel y son cosas que pasan. Y pues yo aprendí cada vez que me caía a levantarme más fuerte. Y pasé una y otra cosa, hasta ahorita pues que estoy acá. ¿Tus únicas experiencias sexuales con hombres fueron violaciones? Y abusos sexuales, sí. ¿Asocias eso a que te empezaran a gustar las mujeres o no? ¿Cómo? Perdón. ¿Asocias eso a que te empezaran a gustar las mujeres? Y lo asocian los psicólogos. Yo no, porque desde niña me gusta. Desde niña, pues quizás algo tenga que ver, no digo que no quito la opción, pero desde niña es que es muy distinto volverte lesbiana a ser lesbiana. Eso es algo que no muchos entienden. Cuando te vuelves lesbiana es cuando te decepcionas de una vida con hombres, de una vida hetero, de maltrato puede ser, de agresión puede ser, de infidelidades puede ser. Y ser lesbiana es nacer con el gusto, no con el que te enseñan, sino el contrario. ¿Ves? Porque a ti te enseñan, te adoctrinan a ser hetero, a que el hombre se casa con una mujer con un hombre, tienen hijos, se reproducen y se hace una familia. Igual pasa con la religión, igual pasa con la política, igual pasa con los estudios, con todo. Eso es adoctrinamiento, enseñanza, etc. Y yo crecí así, en lo católico, mujer, hombre, pero mis sentimientos, mis emociones no eran hacia un hombre, no era hacia un niño, no era hacia un varón, era hacia una niña. A mí me gustaba ver las niñas jugando, me gustaba ver las niñas a veces no vestidas, muy femeninos. Me gustaban las maestras grandes, pero de las maestras me gustaba verles sus atributos, cómo se vestían. Para mí era algo bonito y sexy. En ese tiempo no lo entendía y ocultaba eso, pero ya después fui creciendo, estudiando y ya fui entendiéndolo. Así que
no soy lesbiana por el tema del abuso y la agresión y las violaciones. No soy porque me considero que nací con ese gusto. ¿Y podrías contarme más acerca del momento en el que te raptan y casi eres como persona de trata? Bueno, yo salí con una amiga a hacer unos trabajos. Usualmente mi mamá no lo permitía porque no me dejaba mucho salir, y menos con amigas. Pero habían proyectos que tenía que hacerlo sí o sí con compañeras. Y teníamos que ir a su casa, fuimos, terminamos todo. Fuimos a una plaza de espera del transporte porque estábamos a una distancia más o menos larga de donde vivíamos. Entonces estábamos esperando ahí. Mi amiga era un poquito mucho, muy extrovertida, se diría. Entonces a ella no le avergonzaba nada. Y pasaban los carros. En Latinoamérica, bueno, en Venezuela, no sé si en otros países, tenemos la costumbre de hacer esto para pedir cola a un carro cuando no tenemos para el transporte. Exacto. Entonces, mi amiga se paró casi a la calle y hacía esto para pedir cola porque no pasaba transporte y no nos podíamos ir caminando. Se paró un carro y ella está hablando con unos chicos, eran 3, y me dice, vamos que nos van a llevar. Y yo, ¿pero quién? Ellos son mis primos. Ah, bueno, son sus primos, ok. Y no estábamos como a 20 minutos de la casa en carro. Entonces, ok, vamos. Yo veo que se desvían a otro lado. Le digo, no, pero por aquí no. No, es que vamos a pasear un rato para otro lado. Yo digo, no, pero es que eso no es, mi mamá me está esperando. Tú sabes cómo es mi mamá era un poco violenta en cuanto a las reglas de la casa. Entonces, no, pero es un rato, después nos llevan. Y yo me puse a discutir con ella. Cuando vamos en camino, ella está hablando con uno de los chicos y el otro me está preguntando cosas. Entonces, pasamos una caravana de policía y no me dejaron bajarme, ni a ella. Y yo estaba aquí, quería pedirle auxilio, pero porque no sabía dónde nos llevaban y ella no me decía nada. Después llegamos a un río y veo que entre ellos están discutiendo y nos dicen móntense al carro. Cuando nos dicen móntense al carro, yo siento que me hablan la mano y me esposan. Y yo le digo, ¿pero qué es esto? Y me dice, ya de acá no se pueden bajar más. Y yo la miro y le digo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué tus primos hacen eso? Y me dicen, no, es que ellos no son mis primos. A mí me da algo, le lanzo la mano, la golpeo, ella me grita y total que nos volvemos en el carro, ellos se meten, nos separan y nos dicen están secuestradas, no pueden irse. Vamos a llevarla a un sitio y de ahí es que recién se van a bajar. Y calladita, porque la que hable, sacaron un arma, pues le disparamos y esto. Ellos me empiezan a preguntar, porque uno de ellos me empieza a tocar las piernas y yo asustada tiemblo, le digo, no me toques. Entonces le grité a mi amiga que por culpa de ella me iban a violar y yo no había estado con ningún hombre. Y entonces ahí uno de los chicos habla con el otro, así se baja y están hablando. Y después de eso es que me esposan. Nos llevaron cuando mi amiga estaba un poco alterada, pero menos que yo. Ella como que se veía un poco tranquila, porque le dijeron que iba a ganar mucho dinero. Y se sintió como que, la están comprando, y para ella era normal, supongo yo. Para mí no. Entonces yo sí estaba alterada, le gritaba a ellos y me amenazaban y todo, a mí no me importaba, yo le decía, mátame,
pero a mí no me van a hacer nada. Preferiría que morirme que me hicieran algo. Entonces uno de los chicos me dice, no te vamos a violar, te vamos a vender. Y yo me congelé, porque ¿a vender? ¿A quién? Y me llevaron a una habitación. Había varias chicas bailando, besándose con otros hombres. Era como una casa alejada, como una casa de campo, algo así, alejada del pueblo, alejada de muchas otras casas, y solo alrededor había campo. Entonces, bueno, estaba en la habitación, me tiran ropa, me dicen que me cambie, que me ponga eso. Yo no quería vestirme, no quería ponerme un vestido que casi se me veía todo, era horrible. Él me quería maquillar, yo no quería. Todo era estresante, era horrible. Y yo estoy viendo en la puerta, había como una ventanilla, y estoy viendo hacia afuera y las chicas le inyectaban algo en la muslo, y ahí ellas como que se perdían. Yo tenía miedo que me inyectaran también. El chico de la puerta me dice, a ti no te van a inyectar nada porque tú eres señorita, a ti te van a vender máscara, van a venir unos hombres que tienen dinero, árabe, colombiano, portugués, italiano, español, van a venir de muchos países, van a venir hombres, y el que más dinero dé, con ese te tienes que ir. Y yo tenía miedo. Mi amiga ya la tenían vestida, la drogaron, y yo estaba asustada por ella. Yo lloraba, gritaba, pero me amenazaba también. Ya llegó un momento que me dijeron que si no me calmaba la iban a matar de delante. Y yo me asusté mucho, y fue horrible ver esa cantidad de mujeres ahí todas drogadas y eso. Luego llega mi amiga y me están buscando y pregunta, y le dice, no, tú no trajiste a nadie, tú no venías con nadie. Estaba todo loca. Yo estoy hablando con el que está en la puerta, tratando de... que me dejaron salir un momento, pero no podía pasar de la puerta para allá, de la habitación para allá, no podía pasar. Estaba solo ahí mirando todo. Y el de la puerta me decía que esa era la vida que me tocaba. Yo estaba buscando a alguien con un arma para matarme, porque no quería esa vida. Tenía mucho miedo. Entonces, todos se drogaban, tomaban. En una de esas, al ver cómo funcionaban ellos con las mujeres, yo empiezo a decirle cosas al chico de la puerta, porque es algo como que un instinto de supervivencia, como que me tocó seducirlo. Y yo le hablaba bonito y me dice, no te me puedes acercar porque no te puedo tocar, me decía. No puedo hacer nada contigo. Y yo, bueno, le decía cosas y él me decía cosas, y así. Le dije escondido que por favor, aunque fuera, me diera un mensaje para mi mamá, porque mi mamá no sabía de mí y mi mamá está enferma. Mentira, pero eso fue lo que le dije. Entonces yo no me sabía ningún número. Solo me sabía un número, y era de un sobrino de la vecina de mi mamá, porque éramos muy buenos amigos. Solo ese número me sabía. Entonces el chico me pasa a esos celulares antiguos que tenía como antenita y luces azules. Bueno, me presta y me dice, rápido, porque me pueden matar. Y yo, como pude, envié un mensaje y le envié a él, por favor dile a mi mamá que estoy viva pero no estoy bien, y que me van a vender y tengo mucho miedo y que la amo. Solo eso pude escribir. Él le dio el mensaje a la mamá. Qué raro, mamá, me llegó este mensaje, pero no dice el nombre porque yo me olvidé escribirle mi nombre. Y él le dice, esa es Sauri, la hija de Tabata, que está perdida.
seguro es ella, seguro es ella. Se lo llevaron, le llevaron a mi tío estaba con eso de la policía, rastrearon el número, intentaron pues, para rastrear un número no es nada fácil, tenían que ir a la policía, él era PTJ en ese momento, estaba con eso de la PTJ y todo eso, entonces todo fue un tema que no llevaba horas, llevaba más tiempo. Mientras yo estaba en ese proceso, me golpearon porque me encontraron con el celular en la mano casi, y porque empezaron a llamar ese número, obviamente, la familia de mi amigo empezaron a llamar para ver de quién era, y el celular sonó en mi cuarto, en la habitación donde yo estaba, y empezaron a preguntar de quién era el celular, porque lo estaban buscando, y antes de que supieran que era del muchacho, yo lo pisé y lo golpeé duro para que no revisaran el celular. De quién era, y yo no dije de quién era, y no supieron de quién era, porque me daba, o sea, él por ayudarme, no es que era bueno, pero me ayudó. Entonces, lo rompí, eso, me golpearon, y me dijeron que me estaba saliendo a mis cabales, que me iban a drogar y todo eso, que me iban a lanzar a donde las otras chicas. Pasó eso, pasó el otro día, varios hombres me vieron, no sé qué negocio tendría, no sé quién pagaría más, quién pagaría menos. La cosa es que al siguiente día me iban a llevar, porque ya alguien me había comprado. Resulta que amaneció, muchos estaban borrachos, varios estaban borrachos, las chicas estaban tiradas en el suelo, en otras habitaciones. Yo agarro a mi amiga y la arrastro, la estaba tratando de arrastrar. Veo que fuera ahí un señor como con una carreta, ¿sabes? Esas carretas con bicicleta, pero, ¿cómo te explico? Esa carreta que usan los gitanos, esa pero con bicicleta. Y el señor la llevaba porque ahí metía la comida de los animales y todo eso a los alrededores. Y yo llorando le pedí que por favor me llevara porque me quería matar. Y el señor dijo que no podía meterse en eso. Y yo, como podía, arrastré a mi amiga porque estaba drogada. Y yo le dije que por favor, que si no tenía hija, él dijo que no podía hacer nada. Entonces yo le dije que entonces no dijera nada, que me había visto. Y entonces él siguió y me dijo, camina por acá, que más adelante, si yo puedo, les doy un empujón, me dijo. Pero no me voy a meter en problemas porque me van a matar. Realmente no habían vigilantes, no había otros por ahí regados. No, creo que todos estaban en la casa porque había hecho fiesta o algo así. Supongo, yo no sé. Pero yo salí casi arrastrando con mi amiga y me la llevé y salimos a la calle. Yo estaba con esa ropa que me habían puesto. Me puse como una chaqueta de uno de los que estaban ahí, intentando taparme. Andaba descalza. Mi amiga se cargaba su ropa que le habían puesto. Y estábamos caminando en la calle. Yo tenía miedo que nos encontraran, nos vieran, etc. Pasaron unos motorizados y yo les dije pues que nos habíamos perdido, que nos habían robado todo, que mi amiga estaba borracha, no le dije drogada, borracha, que sí nos podían dar unos alcances. Y nos llevaron un poco más adelante, pero no nos podían llevar más porque no cargaban cascos. Y cuando nos bajamos allí, caminamos un poco al parque y tenía hambre, porque no había comido nada, teníamos mucha hambre. Pedimos pan en la panadería, bueno, yo pedí pan y jamón y queso, y dije que el señor que estaba en la parte iba a pagar. Y era mentira, o sea, porque no tenía que comer. Y salí, me fui con la comida y a darle a mi amiga, y en eso llega la policía y nos preguntan los nombres. Y yo no quería decirle, porque los chicos con los que estábamos, ahí había policía. Entonces yo tenía miedo porque no sabía. Y me dijeron, ¿quién es?
me dijeron mi nombre, que quién era Uriángel y quién era Alexaria, se llama la otra chica. Y yo tenía miedo de decir, es ella o soy yo, porque tenía miedo. Me dice, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? Le digo, ¿para qué? Me dice, las están buscando. ¿Pero quién nos está buscando? Su familia. Y yo no creía. Nos llevaron en la patrulla y nos llevaron a la policía. Cuando estamos en la policía, nos maltrataron. Pero a la chica ya la habían visto, a mi amiga ya la habían visto allí. Entonces, pero nos maltrataron de todo y eso. Y de repente escucho la voz de mi mamá. Para mí eso fue como, no sé, estaba muerta y volvió a vivir. Y nos llevaron al médico porque los policías no nos habían llevado hasta que no llegara nuestro representante. Nos llevaron al médico, habían abusado de mi otra amiga, varios hombres. Yo no, todavía era señorita, mi mamá no lo creía porque ella pensaba que no era señorita. Pero sí, no, en ese momento del secuestro no pasé por violación. Sí me tocaron y cosas así y me abusaron verbalmente. Me pegaron pero no me violaron. Ya después de eso pasé por terapias y cosas así. No podía salir mucho porque mi mamá tenía miedo ya que volviera a pasar por lo mismo. ¿Durante cada momento trágico tenías a alguien que te apoyase o a quien contarle lo que te había pasado? Nunca. Solamente lo tuve ya cuando era adulta, que mi mejor amiga es mi hermana. Ella está en Venezuela. Ella es la única que conoce más mi vida que mi mamá, que cualquier otro ser humano. Ella. Y con ella empecé a contar cuando éramos adolescentes, pero casi que usualmente nos distanciábamos, volvíamos a hablar y así. Fue fue extraño en la forma en que crecimos y nos adaptamos, pero ya de adultas, ella puedo decir que es el único ser con el que yo he contado, pero a veces trato de no cargarla de esas emociones porque ella también tiene sus problemas. Pero al final de todo, siempre que me pasa algo, cuento es con ella, solamente. Pero de niña y después creciendo de adolescente, no tenía nadie. Todo lo resolvía sola, salía adelante sola, trabajaba sola, estudié sola. Y la única tragedia en la que tuve a alguien fue la que pasó en Perú, la violación de Perú. Tenía una pareja en ese momento y ella me dio todo su apoyo. Después, bueno, hubo una separación y todo, pero fue la única vez que tuve una tragedia que tuve a alguien. Y cuando murió mi abuelo, que mi mamá, fue creo que uno de los únicos momentos en los que estuvo conmigo. Si pudieras hablar con esas personas que te han hecho daño, ¿le dirías algo? Creo que les diría que me da lástima. Y me da lástima porque sean unas personas psicópatas y enfermas. Porque eso es lo que son, unas personas psicópatas y enfermas. Y me da lástima por las personas en su entorno que creen que son buenas y las quieren y nada de eso. En realidad no es mucho lo que les diría porque los vería con odio porque me molesta la vida, me molesta cómo funciona la vida, eso me molesta. Me molesta que alguien que haga daño tenga oportunidades, que alguien que lastime a una persona, sea mujer, hombre, animalito, lo que sea, tenga oportunidades de tener una familia, de tener una casa, un auto, un celular, dinero, trabajo, amistades. Eso me molesta, porque esas personas no deberían tener nada.
nada, nada. Y una vida, ni siquiera la muerte, deberían tener una vida llena de asco, de todo lo peor que les puede pasar. Y no les pasa. Eso me molesta, entonces no le diría mucho a Y, esa persona. y para finalizar, ¿qué le dirías a tu yo de pequeña? Ah, a mí yo de pequeña. Es triste lo que le diría, pero le diría que no siga creciendo, que se quede ahí, que busque la forma de salir de ahí, de no vivir, porque no soportaría vivir de nuevo todo lo que he vivido. Creo que le diría que busque la forma de quitarse la vida, que no quisiera que la viva. Porque si vivirla una vez, duele. Saber que tengo la oportunidad de decirle que va a tener una vida de mierda que no puede evitar, porque a veces creemos que podemos evitar y es imposible. Entonces no podría evitar una vida de mierda. Así que eso le diría, que no siga creciendo. Es difícil y doloroso, pero si alguien se pusiera en mis zapatos, no hubiese querido nacer. Yo yo nunca, toda la vida que he vivido, nunca he sentido que quise nacer. Hubiese preferido que mi mamá me abortara o no me tuviera, o nunca hubiera conocido a mi papá. Porque esa vida de nuevo no quisiera volverla a vivir nunca. Ni pensar que pudiera vivir. Y si me dijeran que puedo retroceder el tiempo y arreglar algo, no lo haría. Porque no podría ver a ese ser indefenso que han lastimado desde que nació, porque estoy segura de que desde que nací el papá de mis hermanos me tocaba. Para mí es difícil pensar en que ese ser pueda volverlo a vivir. Tranquila, yo he aprendido a vivir con eso y a superar eso mucho más. Todavía tengo traumas y todavía me dan crisis existenciales y depresiones, pero creo que nunca había tenido una vida tan feliz porque no conocía la felicidad y ahorita la tengo.